El día de hoy quiero que iniciemos nuestro estudio con una pregunta. Cuando escuchas la palabra perfecto, ¿en qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? Piensa por un momento en eso. A veces usamos esta expresión, esta palabra, para cosas cotidianas, como cuando mi primo dijo, mira ese aguacate, está perfecto. O como aquella ocasión cuando estábamos con unos amigos comprando un pastel de cumpleaños y uno de ellos dijo, ese pastel es perfecto. A veces, mis hermanos, nuestra idea de perfección puede resultar muy subjetiva, algo de nosotros, algo de nuestro ser interior, e incluso también relativa, porque para una persona algo puede ser perfecto, pero para otra persona no. Recuerdo, en cierta ocasión, un hermano se me acercó y me dijo, hermano David, me compré un carro nuevo, y yo lo vi y dije, está impecable, está perfecto, sin un solo rasguño. Pero unos meses después una pequeña piedra saltó en la carretera y dejó una marca en la pintura del carro de este hermano. En ese momento, ese carro dejó de ser perfecto para mí. Ya tenía una imperfección, un defecto. Si nos acercamos a los diccionarios, podemos encontrar lo siguiente. El diccionario de la Real Academia Española define perfecto como algo o alguien que tiene las mejores cualidades posibles o carece de errores o defectos. Otros diccionarios hablan de perfección como el grado máximo de excelencia. El grado máximo de excelencia. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a hablar de aguacates, ni de pasteles, ni siquiera de la perfección frágil de un carro nuevo. Vamos a hablar de la única perfección absoluta y eterna que existe. Y esa perfección es la de nuestro Dios. La perfección de Dios no es algo que se pueda dañar, perder o mejorar. Es la plenitud y la esencia misma de su ser. Con esta verdad en mente, vamos a profundizar en el capítulo 9 del libro Conociendo al Dios vivo. Y esta lección se titula Dios es perfecto. Vamos a hablar acerca de la perfección de Dios. Las escrituras, mis hermanos, nos enseñan que Dios es perfecto y no falta nada a su persona y sus obras. Y aquí es cuando, por la vía de la eminencia, como se conoce en teología, tomamos un concepto, o perdón, una definición humana y se la atribuimos a Dios. En esta ocasión podemos tomar el concepto humano de perfección y atribuírselo a Dios, porque cuando decimos que Dios es perfecto, es verdad que estamos diciendo que Él tiene el grado máximo de excelencia. Él no puede perfeccionarse porque ya es perfecto absolutamente. En Él no existe falla, en Él no existe error, en Él no existe defecto. Tanto en su persona, en su ser, en su esencia, como en sus obras. No falta nada a no falta nada a su persona y sus obras. No hay ninguna posibilidad de un defecto en Dios, en su ser y en lo que Él hace. La perfección de Dios tiene unas cuantas implicaciones muy importantes para nosotros. La primera es que nos asegura que Dios no cambiará. Él no puede llegar a ser mejor de lo que es porque ya es perfecto. Sería absurdo de que Dios mejorara si ya es perfecto. Y no puede llegar a ser menos de lo que es porque dejaría de ser Dios. Y en segundo lugar, la otra implicación de que Dios es perfecto es que nos asegura que Dios es digno de nuestra absoluta confianza. Así que veremos dos puntos en esta lección. El primero es las obras de Dios son perfectas y el segundo, la voluntad de Dios es perfecta. Así que acerquémonos al primer punto y hablemos un poco de las obras de Dios son perfectas. Cuando consideramos que Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter, eso significa que Él es perfecto en su amor, Él es perfecto en su santidad, Él es perfecto en su justicia. Podríamos también decir que su amor es perfecto, su justicia, su santidad es perfecta y cada atributo en Dios tiene el grado máximo de excelencia porque su ser mismo es excelente. No tiene falla, no tiene error, no tiene defecto de fábrica.
porque Él, Él es perfecto. Las obras de Dios, mis hermanos, siendo una extensión de su carácter, también son perfectas. Si consideramos que un ser perfecto hace algo, ese algo que Él realiza no podría tener algún defecto, porque siendo una extensión de su carácter, lo que realice también va a ser perfecto. Si su carácter es la perfección, entonces lo que Él hace también resultará en perfección. Y las implicaciones de esto son tremendas y deberían producir en nosotros una confianza que prevalecerá contra las dudas más grandes. Escuchen esto, todo lo que Dios ha hecho o hará alguna vez en el universo y en cada uno de nosotros es perfecto. Todo lo que Dios ha hecho o hará alguna vez en el universo entero y en cada uno de nosotros es perfecto. Podríamos considerar las obras de Dios en la creación. En Deuteronomio 32, 3 y 4, cuando Moisés estaba hablándole al pueblo, dijo, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Se le está atribuyendo este título a Dios. Él es la roca, Dios es la roca, y cuya obra es perfecta, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La frase, cuya obra es perfecta, nos habla de que su conducta, lo que Dios hace, su labor, su trabajo, tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual, es sin defectos. Dios no podría hacer algo defectuoso porque su obra es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta. Su modo de acción es la perfección. Cuando Él hace, lo hace bien, con el grado máximo de excelencia. No le hace falta nada, ni tampoco su obra será deficiente. Todas sus acciones son intachables porque son perfectas, porque son sabias y porque son justas. Él es perfecto y jamás se equivocará. Él tiene el grado máximo de excelencia y cuando hace algo, mis hermanos, cuando Dios hace algo, Él no se equivoca. Salmos 18:30 también dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y Eclesiastés 3:14 se nos dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que, perdón, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. Podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué a lo que Dios hace no se le puede añadir? Bueno, porque es perfecto. ¿Y por qué no se le puede disminuir? Porque es perfecto. Lo que Él hace es perfecto. La obra de Dios está bien hecha. No podríamos decir, mira Dios, parece que a esto que hiciste le falta esto, o parece que esto está de más. No, si Él lo ha hecho, se mantiene intacto, porque es perfecto. La completitud o perfección de las obras de Dios debería guiarnos a temerlo y a reverenciarlo. Por eso dice el texto, y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. Así que vemos que las obras de Dios en el mundo físico, en el universo, todo lo que Él hace es perfecto. Y si decimos que todo eso es perfecto, resulta lógico eh, decir que ha sido hecho por alguien perfecto. Y ese perfecto absoluto es Dios mismo. Pero no solo en la creación, las obras de Dios en la creación, sino también en la vida del cristiano. Dios obra en la vida del cristiano. Dios no solamente obra en su creación, sino también en su pueblo. Cada cristiano es una obra de Dios. Noten lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando encontramos esta expresión, somos hechura suya,
Esto se nos está dando a entender que Dios es el que nos ha formado, Dios es el que nos ha hecho, Él nos ha creado, por eso también dice creados en Cristo Jesús, nosotros somos hechos por Él, y si todo lo que Él hace es perfecto, eso quiere decir que su obra en nosotros es perfecta. Obvio, seguimos en el ya y todavía no, o sea, delante de Dios ya somos perfectos, pero aquí, de este lado de la eternidad, todavía no. Todavía esperamos esa consumación de nuestra perfección. Y así también, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. También Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios obra perfectamente en nosotros. Y en este caso podría decir, Dios obra perfectamente en mí. Lo que yo hago, mi voluntad y mis acciones son las áreas donde Dios está obrando con su poder. De hecho, podríamos decir que es el propio Espíritu Santo que me invita a hacer lo que estoy haciendo para la extensión del reino y esto siempre va a ser en el ámbito espiritual. Cuando tú tienes un deseo que apunta a glorificar a Dios, bueno, este deseo no viene de ti mismo, sino que es dado por Dios y por el Espíritu Santo, porque Él produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, Pablo, hablándoles a los creyentes de esta ciudad, les dice, yo estoy persuadido, yo estoy seguro, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ya ha empezado una obra en nosotros, una buena obra. Por eso Efesios 2:10 decía, somos hechura suya, porque esto nos habla de la regeneración. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y esa buena obra que comenzó en nosotros, Dios la sigue perfeccionando. Es el Espíritu Santo que obra en nuestro interior y de una manera transformadora nos sigue haciendo cada vez más y más perfectos. Estamos siendo perfeccionados. Y esta es una obra que viene directamente de Dios. Y esto produce en nosotros una confianza de que si Dios está haciendo esta obra, Él de seguro la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros podemos considerarnos seres imperfectos que cometemos fallas, errores en nosotros mismos, pero Dios es el que está haciendo esta obra en nosotros y, y Él mismo la perfeccionará. Estamos siendo perfeccionados por Dios. El Dios de toda la creación está obrando en la vida de cada cristiano y su obra es perfecta y será cumplida sin fallar. Esta verdad va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Escuchen esto con atención. El Dios perfecto está haciendo una obra perfecta en nosotros para hacernos perfectos. ¿Notan eso? El Dios perfecto está haciendo una obra perfecta en nosotros para hacernos perfectos. Existen algunos textos donde nosotros podemos responder a esta verdad. Si Dios está obrando en nosotros, si Él es el que está perfeccionándonos, bueno, ¿cómo debemos responder? Salmos 92:4 dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Al considerar nuestra vida y vernos a nosotros mismos, hacer una introspección en nuestro interior, en nuestra alma y decir, de verdad, Dios ha obrado en mí. Antes era demasiado impaciente, ahora soy más paciente. Antes era de un mal humor y ahora lucho un poco, pero se me hace más fácil. Como que ahora puedo servir más a mis hermanos en la congregación. Ya no se me hace tan gravoso cumplir este mandamiento. Bueno, es porque Dios está obrando en nosotros, en nuestra alma. Y el salmista
mencionaba, en las obras de tus manos me gozo. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando contemplamos toda esta obra en nuestras vidas? Bueno, alegrarnos y gozarnos también. Debemos decir, wow, Dios está haciendo esto en mí. Y una sonrisa se dibujará en nuestros rostros cuando contemplemos aquella obra maravillosa. El Salmos 107:22 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Cómo debemos responder si Dios está obrando en nosotros? Bueno, ofreciendo sacrificios de alabanza. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, con sacrificios de alabanza se está refiriendo a una gratitud. Esto apunta a dar gracias a Dios. Dios, gracias, de verdad, porque noto que tú estás haciendo tu obra en mi interior, en mi corazón, transformándolo, limpiándolo, haciéndolo más santo delante de ti. Debemos eh, agradecer a Dios por esto, incluso publicarlo, no en Facebook o Instagram o TikTok, no, nada de eso. Debemos comentarles a otros. Por eso dice, y publiquen sus obras con júbilo, con gozo, decirle a mi hermano, esto ha estado sucediendo en mi vida, Dios ha estado trabajando en esta área en particular, en mi corazón, y ahora yo me gozo en esto. Filipenses 2, el versículo 2 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto no dice, ocupaos para vuestra salvación, sino en vuestra salvación, porque ya la tenemos. Si vemos que Dios está obrando en nuestras vidas, bueno, eso no nos hace indiferentes a nuestra responsabilidad. Nosotros también debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Como creyentes, no debemos obrar para nuestra salvación, sino ocuparnos en nuestra salvación. Creo que eso ya quedó claro, ¿verdad? Debemos vivir, mis hermanos, nuestras vidas cristianas con una bíblica reverencia y confianza en Dios. La palabra aquí en este texto que se traduce como temblor posiblemente denota tanto la seriedad de la vida cristiana, o sea, debemos ser serios, no debemos tomar la vida cristiana como un juego, como un pasatiempo, no, es algo serio. Pero también denota esta palabra temblor la necesidad de humildad, esta humildad que nos conduce a no confiar en nuestras propias fuerzas y sabiduría y vivir en dependencia de Dios. Es de esta manera que debemos responder a la obra de Dios en nuestras vidas. Así que, en primer lugar, ya hemos visto que las obras de Dios son perfectas. Las obras de Dios son perfectas. En segundo lugar, y este punto es un tanto más amplio, hablemos de la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Y si ustedes recuerdan, en una de las clases anteriores, definimos la voluntad de Dios, o mejor dicho, el libro. Encontramos una nota donde se decía que la voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, planes y deseos. La voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, a sus planes y a sus deseos. Y se nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios, lo que Él quiere para nuestras vidas y lo que Él hace en nuestras vidas es sin error, sin equivocación. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene deseos para ti. Y Dios tiene cosas para la vida de cada creyente. Y todo esto va a ser perfecto. La voluntad de Dios, en simples palabras, podríamos decir que es lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. La voluntad de Dios es perfecta porque está fundada sobre su carácter perfecto y santísimo. Eso ya lo vimos. Si su carácter es perfecto, su voluntad también va a ser perfecta. Y si su carácter es santo, bueno, su voluntad también va a ser santa. Las implicaciones de esta verdad son tremendas. El propósito y el plan de Dios para nosotros son dignos de nuestra absoluta confianza. Lo que Él quiere que yo haga
y lo que Él quiere para mí. Eso me debe llevar a confiar. Dios, tú no me vas a pedir algo que no pueda hacer. Tú nunca me vas a mandar a hacer algo que va más allá de mis capacidades. No, confío en que tu propósito y tu plan para mí es confiable. Nunca deberíamos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, ni buscar hacer algo, perdón, ni buscar hacer lo que parece correcto a nuestros propios ojos. Antes bien, deberíamos confiar en Dios y obedecer su palabra. Y esto es el punto clave en este segundo encabezado. Debemos, mis hermanos, confiar en Dios y obedecer su palabra, las santas escrituras. Veamos primero la descripción de la voluntad de Dios. Esto lo encontramos en Romanos 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se nos da la descripción de la voluntad de Dios en tres adjetivos. Se nos dice que la voluntad de Dios es buena, se nos dice que la voluntad de Dios es agradable y se nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. Buena, agradable y perfecta. Cuando se dice que la voluntad de Dios es buena, esta palabra viene del griego agatos y se refiere a lo que es provechoso, a lo que es recto, a lo que es bueno. Cuando se dice que es agradable, esta palabra se refiere a lo que es aprobado, a lo que es aceptable. Y cuando se dice que también la voluntad de Dios es perfecta, esta palabra perfecta se refiere a lo que está completo y no le falta nada. Y aquí está lo que decimos, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios está completa. Lo que Él nos manda a nosotros, lo que quiere de nosotros y para nosotros está completo y no le falta nada. Así que existe una motivación en este texto para obedecer la voluntad de Dios. Si es buena, bueno, eso me motiva a obedecer porque sé que me hará bien. Si es agradable, me motiva a obedecer porque sé que lo aceptaré sin queja. Y puedo decir que incluso me complacerá obedecer. Y si la voluntad de Dios es perfecta, me motiva a obedecer porque está completa en cada uno de sus detalles. Si yo en mi tonto pensar, tratando de añadir algo, me equivocara, Él no se equivoca. Él siempre va a darnos a nosotros lo que es recto, lo que es perfecto. Existen algunos versículos en los cuales nosotros podemos meditar. De hecho, deberíamos añadirlos a nuestra vida diaria. Por ejemplo, Mateo 6, el versículo 9 y 10, cuando los discípulos de Jesús le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, es cuando nuestro Señor Jesucristo mencionó el Padre Nuestro. Y parte de la respuesta de Jesús fue, vosotros pues oraréis así. Cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿En alguna ocasión has orado de esta manera? Hágase tu voluntad, Dios mío, que se cumpla lo que tu propósito eterno ha determinado para mi vida, que se cumpla lo que tú quieres en mí. Hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, en mi vida. Si para Jesús, noten esto, era importante que la voluntad de Dios se realizara, ¿cuánto más para nosotros? Todos los días debemos orar de esta manera, que su voluntad se haga tanto en mi vida como en la de los demás. Hágase tu voluntad. Que podamos hacer la voluntad de Dios en la tierra y que nos muestre su voluntad a través de su palabra, lo que debo hacer y lo que Él quiere que yo haga. Esto, de verdad, mis hermanos, debería traernos a nosotros una reflexión. ¿Cuántas veces nosotros oramos así? Dios, hágase tu voluntad.
yo tengo este proyecto, yo tengo esto en mente, pero hágase tu voluntad. De hecho, esto se conecta cuando Santiago dice que había algunos mercaderes que decían, vamos a ir a, en esta fecha, en este año, vamos a ir a aquel lugar y vamos a negociar y vamos a ganar mucho dinero. Pero Santiago les dice, cuando no saben qué será vuestra vida, ustedes no saben el día de mañana, son solo un soplo, una neblina que se desvanece. Ustedes, en vez de estar planeando muchas cosas, que no está mal, obvio, nosotros podemos planificar, pero al final deberían decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Si el Señor quiere que se haga la voluntad de Dios, si Dios me permite realizar este proyecto, este plan, que se haga su voluntad. Deberíamos orar así, mis hermanos. El Salmos 48, aquí en cambio, encontramos cómo deberíamos hacer la voluntad de Dios. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cómo nosotros deberíamos obedecer a lo que Dios quiere? ¿Cómo deberíamos hacer la voluntad de Dios? Bueno, con un corazón sincero al obedecer, con una actitud, una conducta gustosa y no como una carga, aunque para el creyente genuino siempre será deleitoso hacer la voluntad de Dios. Va a haber luchas, obviamente, porque nuestra carne no le gusta obedecer, no le gusta someterse a la voluntad de Dios, pero el deleite va a luchar y se va a esforzar y va a encontrar deleite al hacer la voluntad de Dios. Efesios 6:6 también dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, de corazón. En el contexto inmediato, Pablo está escribiendo acerca del servicio que los esclavos cristianos debían dar a sus amos. Ese es el contexto de este pasaje. Sin embargo, tales verdades tienen una aplicación más amplia a cada área de la vida del creyente. Dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Debemos hacerlo sinceramente, con amor. La manera de obedecer a la voluntad de Dios y someternos a ella debe, debe ser con un buen ánimo, debe ser con un servicio, una disposición manifestada, un amor. Debe ser con amor, con agrado y no con desagrado. Y esto es lo que encontramos también como ejemplo en la vida de Jesús. Si ustedes recuerdan, cuando eh, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, después que los discípulos habían vuelto de comprar alimento, les dijo, perdón, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, y aquí está lo importante, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cómo podríamos entender esto? Bueno, que para Jesús era Jesús le daba una importancia tan marcada a la voluntad del Padre. Él, eh, a él le importaba más que el alimento físico, a él le llenaba, por así decirlo, a él le llenaba en su alma hacer lo que el Padre le había mandado. Y esto es también para nosotros. El alimento que nos debe sustentar a nosotros, hablando del alimento espiritual, es el cumplimiento de los propósitos del Padre. Debemos obedecer a Dios más que a nuestro apetito. Y esto hablando espiritualmente. Juan capítulo 5 versículo 30 también dice en palabras de Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nosotros no debemos hacer nada por nuestra fuerza o por nuestra sabiduría
o porque nosotros creemos que esto es lo mejor, no, sino que debemos hacer lo que Dios quiere y lo que Él ha revelado por medio de su palabra. Y esto nos lleva de la mano al siguiente punto. La pregunta que alguien se podría hacer, y bueno, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En algunas ocasiones he escuchado eso. Algunos jóvenes que están terminando su carrera, perdón, sus estudios secundarios, están acabando el colegio y ellos me preguntan, David, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Él quiere que haga? Bueno, yo les digo, ¿a qué te estás refiriendo con eso? Dentro de teología existe eh, una doble manera de entender la voluntad de Dios. Existe una voluntad decretiva y una voluntad preceptiva de Dios. Si me estás diciendo cuál es la voluntad decretiva de Dios para mi vida, yo no lo sé. Yo no lo sé, porque eso ya queda simplemente al, a los misterios de Dios. Él ha decretado algo para ti. Desde antes de la fundación del mundo, su voluntad, lo que Él quiso y quiere para ti, ya lo ha determinado. Y obvio, eso no viola tu voluntad, no hace violencia a tus decisiones, a tu libre elección, pero lo que Él ha determinado se va a cumplir inevitablemente en tu vida. Y yo no lo sé, porque por eso dice Deuteronomio 29, si no me equivoco, que las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas, y aquí viene la voluntad preceptiva, que nos habla de los preceptos, los mandamientos, lo que Él quiere para nosotros, es para nosotros, y lo ha revelado por medio de su palabra. Y si tú me preguntas cuál es la voluntad preceptiva de Dios para mi vida, bueno, está en la Biblia. Dios lo ha revelado claramente. La encontramos en la palabra, sea por mandatos explícitos. Haz esto, no hagas esto, te mando esto, te prohíbo esto. O también en principios generales que nosotros podemos extraer de las Sagradas Escrituras. Una de las verdades más importantes, mis hermanos, en el cristianismo es que la voluntad de Dios es revelada. Y en este aspecto estamos hablando de la voluntad preceptiva. La voluntad de Dios es revelada ante todo por medio de la palabra de Dios, las escrituras. Como sucede con la voluntad de Dios, la palabra de Dios es perfecta, porque Dios es su autor y preservador. Si Dios es el que inspiró las escrituras, bueno, viene del Dios perfecto, entonces la palabra que él ha inspirado también es perfecta. Nosotros, si consideramos que la palabra de Dios es perfecta, bueno, nosotros tenemos que responder de alguna manera. El Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Notan esa expresión, la ley de Jehová es perfecta. Y con la ley, ese término en el original nos está hablando de enseñanza y en un aspecto más general nos está hablando de todo lo que ha sido escrito y de todo lo que trae a nosotros sabiduría y también doctrina. Entonces podríamos ahora, en este tiempo del Nuevo Testamento, podríamos decir que toda la Biblia de Dios, toda la Sagrada Escritura es perfecta. La palabra de Dios, mis hermanos, no se equivoca, no le hace falta nada, es intachable. Nadie puede decir, mira, en esto se equivoca, aquí la Biblia está mal. No, jamás. Por lo tanto, nuestra respuesta debería ser absoluta confianza y obediencia. Si la palabra de Dios es perfecta, debemos obedecerla, porque eso nos va a traer a nosotros bendición. La palabra perfecta se nos habla de algo completo, algo sano y sin tacha. El Salmos, capítulo 12, versículo 6, también dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
La Biblia es sumamente pura, mis hermanos. Las escrituras son absolutamente confiables. Y esto para nosotros conocer la voluntad de Dios son absolutamente confiables. Nosotros podríamos preguntar, Dios, ¿qué es lo que quieres para mí? Bueno, vayamos a la Biblia. Ahí Dios nos ha revelado lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. Los antiguos, escuchen esto, y este es el contexto histórico de este pasaje. En la antigüedad tenían un proceso muy efectivo para refinar y purificar la plata. La fundían con calor intenso y después de este proceso las impurezas empezaban a subir a la superficie y eran quitadas con mayor facilidad. Decir, y que este texto diga que, que la palabra de Jehová es como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces, decir eso comunica su absoluta pureza y por extensión su confiabilidad. Nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura, no solo parte de la escritura o solo el Antiguo Testamento o solo el Nuevo Testamento, no, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, en este texto, cuando se menciona inspirada, que toda la escritura es inspirada por Dios, este, este, esta palabra inspirada se traduce literalmente como exhalada por Dios. No es una inspiración o como cuando respiramos, eh, perdón, se diría mejor dicho, cuando inhalamos aire y luego lo exhalamos. Exhalar es la palabra literal aquí, que toda la escritura es exhalada por Dios. La escritura es el testigo absolutamente confiable de la voluntad de Dios porque procede, eso quiere decir que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es perfecta porque es inspirada o es exhalada, mejor dicho, por un Dios perfecto. Lo que Dios, mis hermanos, desea de mí, lo encuentro en la Biblia. Y debo confiar en todo lo escrito porque sale de Él mismo, proviene de Dios. Y así es como la palabra de Dios es el medio principal por el cual la voluntad de Dios es revelada. Si alguien viene y se me acerca, o si alguien se te acerca y te pregunta, oye, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la Biblia. ¿Y dónde puedo encontrar la voluntad de Dios? Lee las escrituras, ahí están. La voluntad de Dios no es un concepto eh, nebuloso o místico o misterioso. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Que me revele Dios. No, jamás. La voluntad de Dios ha sido revelada claramente. Obvio, hay cosas que Dios se ha reservado para Él. Esa es su voluntad decretiva. Pero su voluntad preceptiva es claramente revelada. Se nos ha mostrado a nosotros. Y existen algunos versículos que nos muestran cómo nosotros deberíamos responder a esta verdad. Si entendemos, la verdad es la siguiente, si entendemos que la voluntad de Dios ha sido revelada por la palabra de Dios y la encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Bueno, el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí nuevamente encontramos la expresión ley de Jehová y se nos habla de la palabra de Dios, la Biblia misma podríamos decirlo. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. ¿Cuál debería ser nuestra actitud, nuestra respuesta? A que en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, encontramos la voluntad de Dios, bueno, que debemos meditarla, debemos meditar de día y de noche. Todo cristiano genuino anhela hacer la voluntad de Dios, pero para hacerlo primero debe conocer esa voluntad
Y de acuerdo a lo que hemos visto, esa voluntad la encontramos en la palabra de Dios. Y por eso debemos meditar en las escrituras para conocer lo que Dios quiere de nosotros. Debemos meditar de día y de noche, mis hermanos. Debemos pasar tiempo, a eso es lo que se refiere, debemos pasar tiempo en la Biblia, tenerlo como centro y prioridad en nuestro día a día. Debemos ver a la Biblia como lo que es, como la palabra de Dios, donde encontramos su voluntad. El Salmos 119, los versos 47 y 48 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Aquí nuevamente se dice, meditaré, meditar de día y de noche. Al encontrar en las escrituras los propósitos, los planes, los deseos de Dios para mí, entonces yo debo amarlos y debo poner mis manos para cumplirlos. Debemos levantar nuestras manos. Si ya conocemos la voluntad de Dios, esto nos habla de ponerlos en práctica. Debemos poner en práctica su voluntad. Debemos, obviamente, leer las escrituras a distancia. No sé, leer unos 2, 3 capítulos, pero también debemos leerlo con profundidad. No es suficiente leer el texto superficialmente si no te está beneficiando espiritualmente. Debes excavar, debes profundizar y estudiar. Debemos hacer que la Biblia sea nuestro pasatiempo, no como algo que lo hacemos como hobby, no, sino que de verdad le damos importancia. También el Salmo 119, 127 y 128 dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. ¿Tú podrías decir esto mismo como el salmista? Yo, Dios, de verdad estimo todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Todo lo que tú me dejas escrito en tu palabra, en la Biblia, todo lo que encuentro en las sagradas escrituras, yo lo amo. Yo lo estimo más que el oro y que oro muy puro. Esto, mis hermanos, nos confronta demasiado porque a veces no lo vemos así. A veces encontramos algunos mandatos en las escrituras que nos falta cumplir y esa voluntad de Dios no la estamos obedeciendo. Otros mandamientos quizá los estamos cumpliendo, pero no perfectamente y debemos esforzarnos por crecer en el cumplimiento de la voluntad de Dios, obedecer lo que Él nos ha mandado. Esdras capítulo 7 versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Otra vez aquí está esta expresión, la ley de Jehová. Y esto nos habla de la palabra de Dios. Pero Esdras había preparado su corazón para inquirir en la palabra de Dios y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras lo que buscaba era saber más acerca de Dios y su voluntad. Esdras no se conformaba, decía, quiero saber más acerca de lo que Dios quiere de mí. Quiero saber lo que Él quiere que yo haga y lo encontraré por medio de lo que Él ha revelado en las Escrituras. Y se nos dice que Esdras estudiaba la palabra como un oyente diligente, pero también un hacedor. Por eso Santiago decía, no seáis solo oidores, sino hacedores de su palabra. El objetivo de Esdras era de enseñar también a otros, pero esta enseñanza era ejemplar. A lo que me refiero es que Esdras, él primero cumplía lo que aprendía, él cumplía la voluntad de Dios, para luego decirles a otros, miren, esta es la voluntad de Dios. No solo diciéndolo, sino también haciéndolo. Y el objetivo de Esdras también debería ser el nuestro. Pero para finalizar, el último texto al que quiero llevarles a considerar se encuentra en 2 de Timoteo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia
Aquí Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, le dice, hey Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procurar con diligencia. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos presentarnos a Dios aprobados. ¿Y cómo? ¿Cómo podríamos presentarnos a Dios aprobados? Bueno, con obediencia a su palabra. Y para obedecer su palabra, para hacer su voluntad, debemos manejarla con precisión. Debemos usar bien la palabra de verdad. Y a esto se refiere, ¿no? El saber manejar algo con precisión requiere un esfuerzo, una dedicación, lo más que se pueda en conocer. Por ejemplo, eh, si yo quiero manejar con precisión una máquina de coser, bueno, yo tengo que esforzarme por conocer esa máquina, cuáles son sus componentes, cómo es que funciona, cuál es el tipo de agujas que usa, los hilos, etcétera, etcétera, el aceite. Bueno, para manejar algo con precisión, debo esforzarme lo más que se puede en conocer ese algo. Y asimismo, para manejar la palabra con precisión, debemos eh, con diligencia estudiarla y meditarla. Así que, mis hermanos, en esto podemos contemplar a la, la perfección de Dios. Hemos dicho, en primer lugar, que la esencia de Dios es perfecta, que no falta nada a su ser, a su persona, que no hay ninguna posibilidad de un defecto, una falla, un error en Dios. Y eso nos lleva también a ver que todo lo que Él hace también va a ser perfecto. Porque si el ser de Dios, la esencia de Dios es perfecta, su obra es perfecta. Como decía, ¿no? Él es la roca cuya obra es perfecta. Y asimismo no se le puede añadir algo a las obras de Dios porque ya son perfectas, ni se le puede disminuir algo porque ya son perfectas. Y no solo las obras en la creación, todo lo que podemos ver que Él está haciendo en el mundo en la actualidad, sea en este país, en Ecuador, o sea en otros continentes, todo lo que sucede, mis hermanos, es perfecto. Y todo eh, lo que Él ha determinado en su decreto eterno, Él lo está llevando a la cúspide, a la consumación de todas las cosas, como dice el texto. Y esto debería traernos a nosotros una confianza. Dios, lo que tú estás haciendo en este mundo, en tu universo, es perfecto y yo confío en tu obrar. Y asimismo, no solo en el universo, sino también en mi propia vida. Yo confío en lo que estás haciendo en mi vida, Dios. Yo confío en que tu obra, aquella obra inicial de la regeneración en mí y posteriormente de la santificación, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Tú estás haciendo tu obra en mí y tú estás haciendo una obra perfecta en mi propio ser, en mi propia persona, para hacerme perfecto. Y esto me lleva a ocuparme de mi salvación con temor y temblor, porque no solo depende de ti, de tu obrar en mí, sino también de mi obrar, no para salvación, sino que me ocupo en mi salvación, porque ya la tengo. Así hemos visto que las obras de Dios son perfectas, pero también hemos visto que la voluntad de Dios es perfecta. Como decía Romanos, ¿no? La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y esto me motiva para obedecerla, porque no traerá ningún mal. Algunas personas dicen, y en este caso incrédulos, no, es que la Biblia es muy rígida, no me permite hacer lo que yo quiero. Y es que lo que tú quieres te va a llevar a la destrucción. Lo que tú quieres te va a producir un gran daño a tu alma. Pero lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, no se puede comparar a tu propia voluntad, porque tu voluntad es imperfecta. Tu voluntad por causa de tu corazón, que es perverso, que es engañoso, te puede llevar
a cometer graves errores que pueden traerte consecuencias fatales, pero la voluntad de Dios, si tú la cumples y te sometes a ella, será un gran bálsamo para tu alma, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y así es como nuestro Señor Jesús nos ejemplifica cómo nosotros debemos obedecer. Debemos tomar la voluntad de Dios incluso como nuestro alimento. Debemos orar, Dios, hágase tu voluntad. ¿Y cómo encontramos la voluntad de Dios? O podríamos preguntarnos mejor, ¿y dónde es que yo conozco la voluntad de Dios? Bueno, dijimos, en la palabra de Dios, en las escrituras, en las sagradas escrituras, las mismas que Él ha exhalado. Y si nosotros encontramos la voluntad de Dios en la palabra de Dios, entonces nosotros debemos dedicarnos diligentemente a meditar de día y de noche en ellas. Debemos eh, amar lo que Él nos manda. Debemos amar su voluntad. Y para amar su voluntad debemos conocerla. Y eso lo hacemos por medio de un estudio diligente también de las escrituras. Una lectura pausada, una lectura que de verdad nos lleve a conseguir beneficio espiritual para nuestra alma. Y como decía el último texto, que esto sea para nosotros y incluso que sea nuestra oración. Oh Dios, ayúdame a procurar con diligencia, presentarme a ti aprobado, que no tenga, oh Dios, de qué avergonzarme nunca. Quiero ser un obrero aprobado delante de ti y que usa bien la palabra de verdad. Como uso bien la palabra de verdad, conozco tu voluntad y la quiero cumplir en mi vida. Y cumpliéndola en mi vida, poder decirles a otros, miren, esta es la voluntad de Dios en el aspecto de las relaciones, en el aspecto de la iglesia, en el aspecto del trabajo, en el aspecto del matrimonio, en el aspecto de la crianza de los hijos. Esta es la voluntad de Dios y debemos obedecerla. Así que, mis hermanos, el Señor nos siga ayudando a contemplar más y más de su perfección para su gloria. Amén.